caja de texto y un solo botón. Vamos a utilizar también una etiqueta y otra etiqueta. Para poder trabajar con una inserción, necesitamos saber cuántos campos tiene nuestra tabla en donde se va a insertar la información. En este caso, voy a trabajar con la tabla de usuario. Entonces decimos describe status guión bajo usuario punto y coma enter. ¿Vale? Tenemos solamente dos campos, entonces esos dos campos los vamos a relacionar con estas dos cajas de texto. El primer campo se llama ID status y el segundo se llama descripción. Bien, entonces para la primera etiqueta le vamos a cambiar el texto y vamos a decir ingresa ID status. Vamos a extender un poquito. Y el segundo, vamos a decirle que va a ser escribe, bueno, o agrega la descripción. La descripción. Y bueno, pues el botón también le vamos a cambiar su texto y este va a ser guardar. ¿De acuerdo? Decimos guardar. Listo. Le cambiamos el texto a las cajas. Listo. Bien, ya que tenemos esto, ahora pues toca codificar o hacer algunos cambios. Aquí, bueno, es status, no status. Listo. Agrega la descripción. Es importante saber qué tipo de información es la que vamos a agregar dentro de nuestras cajas de texto. Así que vamos a hacer una sentencia select asterisco from status usuario guión bajo usuario punto y coma enter. Y bueno, en el ID status vamos a tener que colocar la numeración. En este caso llevamos dos, uno es activo y dos es bloqueado. Así que en la descripción vamos a escribir cuál va a ser el estatus que va a tener el usuario en caso de que se ejecute. ¿De acuerdo? Puede ser uno activo, dos bloqueado, tres pues inactivo, cuatro borrado, cinco pendiente. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir registrando, es lo que vamos a ir metiendo en nuestras cajas de texto y eso es lo que se va a reflejar dentro de la tabla cuando visualicemos nuevamente la información. Vamos a ver entonces. Vamos a cambiar aquí, vamos a cambiar el nombre de la variable y vamos a decir que este va a ser el txt status, no es cierto, el ID status. Hasta en esto tenemos que tener mucho cuidado porque si a lo mejor no le establecemos con el nombre correcto, podríamos confundirnos cuando estamos codificando. Y esto también le vamos a cambiar, le vamos a decir txt description. Coincide con los nombres de los campos, porque en general casi todo pues es una línea. Descripción. Así evito confundirme en lo que estoy haciendo. Puede ser una descripción dentro de otra tabla o dentro de otra base de datos. Para evitar que haya confusiones, pues trato de utilizar como la nomenclatura que tengo dentro de la base de datos, de tal manera que es, aunque repetitiva, pero pues eso me ayuda un poco a ir asimilando los procesos. Bueno, cambiamos el tamaño nada más un poco. Doble clic sobre el botón de guardar. En este caso no le cambié el nombre, entonces una mala práctica, porque ahí me aparece como JButton 1, pero no sé exactamente a qué refiere JButton 1. Entonces, pues vamos a cambiarle el nombre y vamos a volver a crear el código para ese botón. Entonces decimos btn guardar status. Muy bien. Este botón nos va a servir para guardar el status. Y le vamos a dar un OK. De igual forma, doble clic. Y bueno, aunque existe el botón 1, lo que me interesa es que se codifique dentro de guardar estatus. Bien,
No vamos a hacer la codificación aquí en el botón, sino lo vamos a seguir haciendo en la clase operaciones. Entonces, por eso es importante manejar el concepto de programación orientada a objetos. Vamos a seguir utilizando objetos que van a tener métodos organizados dentro de otra clase. Bien, voy a seguir utilizando la clase operaciones. Entonces voy a crear un objeto de tipo operaciones, al cual voy a llamar guardar, guarda nada más. Es igual a new operaciones, paréntesis, punto y coma, enter. Y vamos a leer primero toda la información que tenemos en nuestra ventana que refiere al estatus, a la descripción. Entonces decimos string y bueno, voy a utilizar la variable ID que va a ser igual a la caja de texto txt. Y bueno, si no recordamos cuáles son los nombres, podemos utilizar pues varias vertientes, ¿no? Del lado izquierdo, ustedes se van a dar cuenta que aparecen los nombres de los diferentes objetos que tenemos. En este caso, por ejemplo, es JTextField y tenemos código de barras, que fue el que utilizamos hace un momento, y la siguiente caja se llama descripción y el otra se llama ID status. Entonces, con eso, pues ya sé a cuál me voy a estar refiriendo. ID status punto y voy a utilizar el método getText para leer lo que tenga dentro de la caja de texto. Bien. Aquí me marcaba un error, supongo que era por el punto y coma que aún no había escrito. Declaro otra variable, string, en este caso voy a llamarla descript o description, con minúscula todo, y va a ser igual a la otra caja de texto que se llama txt description, txt descripción. Punto, y voy a seguir utilizando el método getText. Punto y coma, enter. Y bueno, si ya tengo el objeto guarda, entonces voy a llamar a un método que me permita guardar los estatus. Entonces voy a decirle guardar estatus. Aquí podría complementarlo con lo de usuario. Pues lo vamos a hacer para que sea más descriptivo. Guardar estatus usuario. Y voy a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser el ID y el segundo parámetro va a ser la descripción. Muy bien. En este momento me marca un error, pero se debe a que guardar estatus usuario pues todavía no existe como método dentro de la clase operaciones. Así que pues vamos a darle clic al foco y le vamos a decir que cree el método para que ya no nos marque este error. De tal manera que cuando yo me pase a la clase operaciones, pues ya debo de encontrar el método guardar estatus usuario que pasa dos parámetros, uno el ID y otro la descripción. Bien, para poder generar o para poder ejecutar mi guardado dentro de la tabla, voy a requerir de un objeto statement. Entonces decimos statement. Y bueno, lo voy a llamar nuevamente ejecutar. Ejecutar es igual y vamos a utilizar nuevamente la variable de tipo connection que se llama conecta. Conecta punto create statement. Y en este caso, pues punto y coma. Bien, ya que tengo esto, voy a también a requerir de utilizar una sentencia SQL para poder trabajar con mi inserción. Entonces, aquí me parece que tenemos un error. Bien, hace un momento, o en el ejercicio pasado, lo que hicimos fue crear el try catch de manera eh, manual. En este caso, también podemos crearlo porque nos está marcando un error y no es un error de lógica, sino que va a ocurrir en tiempo de ejecución. Entonces vamos a decir que dentro de un try catch se meta la sentencia que acabamos de escribir. ¿Vale? Y de esta forma, pues ya nos coloca una excepción específica si ocurre cuando se trata de ejecutar el statement.
Entonces, ahí nos ayuda el compilador a trabajar este tipo de cosas. Bueno, vamos a utilizar también esa parte. Entonces decimos que también necesitamos una sentencia SQL. Entonces necesitamos una variable de tipo string, donde vamos a escribir nuestra sentencia, a la cual vamos a llamar SQL, y con comillas voy a decir insert into y el nombre de la tabla. En este caso, la tabla que vamos a utilizar para hacer nuestro guardado de información es status usuario. Status usuario. Y bueno, necesitamos colocar los nombres de los campos en el primer par de paréntesis y luego la palabra values y colocar un segundo par de paréntesis. En el primer par de paréntesis, como mencioné, van a ser los nombres de los campos. El primer campo de esta tabla se llama ID status. Entonces lo voy a escribir tal cual está, ID-status. Voy a separarlo con coma y voy a escribir el segundo nombre de campo, que es el de descripción. Descripción. Y bueno, como aquí, pues en realidad esto ya se terminó, nos pasamos al segundo par de paréntesis y aquí es donde necesito que pongan mucha atención porque pues vamos a requerir del uso de comillas simples y de comillas dobles. Bien, vamos a utilizar comilla simple, comillas dobles, signo de más, espacios, y dentro de los signos de más voy a escribir la primera variable que pasé como parámetro, que en este caso es el ID. Y bueno, después de la comilla simple voy a poner una coma, que va a ser el separador que estamos utilizando para la información. Y nuevamente voy a escribir comillas simple, comillas dobles, signo más, y dentro de los signos más voy a escribir el nombre del segundo parámetro que pasamos, que en este caso es descripción. Y es muy importante que cuando ustedes estén pues trabajando con más campos y con más datos, pues apliquen la misma regla, de tal manera que no les cause ningún problema. Bueno, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Yo, bueno, para, ¿cómo se dice? Para crearlo desde cero, o sea, o tendremos que ya haberlo creado, bueno, para ponerle información a lo de las tablas, vamos a tener que crearlo desde esa misma tabla, o se puede así como desde cero. La tabla ya debe de existir. Cuando quieres insertar información, la tabla ya debe de estar presente. No puede, no se, bueno, sí se puede crear en tiempo de ejecución, pero no es lo idóneo. Tienes que tener la base de datos ya creada para que puedas luego insertar información. Bueno, continuamos entonces. Bien, ya que tengo mi objeto ejecutar, pues voy a ejecutar la sentencia SQL que acabamos de escribir. Entonces decimos ejecutar, punto, y voy a utilizar en este caso el método execute, y como parámetro voy a implementar la variable SQL que tiene la sentencia de insert into status usuario y con sus campos ID status, descripción, sus valores van a ser los que se pasen dentro de la variable ID y dentro de la variable descripción. ¿De acuerdo? Con esto prácticamente culminamos la inserción. Simplemente vamos a decir ejecutar punto close. Vamos a lanzar un mensaje para que cuando se ejecute esto, pues nos termine la sentencia diciendo que ya se fue al registro, que ya se guardó dentro de la tabla. Entonces decimos joption pane.show message dialog paréntesis y message.
diálogo. Sus parámetros null y bueno, el texto que aparezca en la ventana debe decir registro guardado. Listo. Bien, vamos a proceder a ejecutar. Previo, pues vamos a revisar que efectivamente todo esto que estamos haciendo, pues se vaya a algún lugar. Recuerden que tenemos esta ventana donde vamos a insertar el número y donde vamos a insertar la descripción. Hasta el momento tenemos la información 1 activo, 2 bloqueado. Si no aparece alguno de ellos, pues los pueden agregar de manera manual. Es decir, el 3 es tal, el 4 es tal, el 5 es tal. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver si esto es correcto. Dentro de nuestro proyecto, pues ejecutamos y una vez que nos lance la ventana y lleguemos aquí a la ventana de donde estamos haciendo el guardado dentro de la base de datos, vamos a insertar la información, vamos a dar clic en el botón guardar y luego vamos a verificar dentro de nuestra consola si realmente se guardó esa información. Entonces nos vamos a base de datos, abrimos la conexión. Es importante que abran la conexión, si no les va a marcar este error. Luego, ya tenemos el ID de status 2, entonces vamos a insertar el ID de status 3 y en este caso va a ser el status inactivo. Inactivo. Lo voy a escribir con mayúscula y le voy a decir guardar. Y me dice registro guardado. ¿Qué significa? Que pues debió haberse enviado la información directamente a nuestra base de datos. Entonces, pues vamos a revisar si esto es verdad. Flechita hacia arriba de su teclado eh, con las teclas de dirección y le damos enter. Y en ese momento, pues ya me aparece que el ID número 3 de status es inactivo. ¿Qué pasa si yo quiero seguir guardando? Bueno, pues puedo seguir haciéndolo. Aquí pues pueden implementar que después de que se haya guardado, se borren las cajas de texto. Pueden poner un botón como el que utilizamos en alguno de los ejercicios previos. O en su defecto, desde el momento en que se haya ejecutado, mandar a limpiar las cajas. Yo en este caso pues voy a borrar simplemente y voy a escribir el siguiente. El, el número 4 voy a decir que va a ser, aparte de inactivo, pues pendiente. Pendiente. Y le doy guardar. Y me dice registro guardado. Vuelvo a verificar si efectivamente ese registro sí fue guardado dentro de la base de datos. Le damos clic y bueno, pues ahí aparece la información, ¿no? El 3 es inactivo, el 4 es pendiente y así me la puedo seguir llevando, seguir registrando dentro de esta tabla la información que necesito. ¿Qué pasa si me dicen registra dentro de la tabla de productos? Pues el proceso es prácticamente el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Voy a tener que utilizar más cajas de texto, más etiquetas, tal vez un único botón. Obviamente en la sentencia para la codificación, pues se va a hacer un poco más grande porque pues necesitamos agregar todos los nombres de los campos. Aquí nada más utilizaba dos nombres de campo. Voy a utilizar más valores, entonces tengo que tener cuidado al momento de estar registrando las variables. Recordemos que empezamos con comilla simple, abierta y cerrada. Seguimos con comillas dobles, abierta y cerrada, signo más, y en medio del signo más colocamos el nombre de la variable. ¿Vale? Eso es muy importante. Si se equivocan en este procedimiento, pues es obvio que no les va a avanzar el ejercicio, les va a marcar error y pues hay que tratar de corregir estos detalles. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos la prueba donde insertamos información a la base de datos. De aquí en adelante, pues cada uno puede seguir insertando en las diferentes tablas que componen esta base de datos.